Damos la bienvenida en esta hora a los que nos van a ver en YouTube, en Facebook. Bienvenidos allá todos y cada uno de ustedes. Y quiero contarles que he titulado este mensaje, Decide hoy y cosecharás mañana. Decide hoy y cosecharás mañana. Este es el título de este mensaje en esta mañana. Y quiero empezar con Josué capítulo 9 y lo voy a leer en la palabra de Dios para todos, pero esta parte la parafraseé un poquito, ¿sí? Hice un resumen para podérselos explicar. Resulta que es importante conocer la historia, porque a veces a nosotros nos pasa que repetimos cosas que no sabemos de dónde proceden. Esta semana escuché el dicho, un refrán que dice, se seca hasta un papayo. ¿Ustedes han escuchado ese refrán? ¿Alguno? ¿Ninguno? Bueno, yo sí lo había escuchado, dice, esa persona seca hasta un papayo. Y yo decía, ¿por qué dicen esta expresión? Pues parece ser que es que un papayo es muy difícil de secar porque todo el tiempo da fruto, ¿sí? Es uno de los árboles que constantemente está dando fruto. Es decir, para que una persona que le digan así, seca hasta un papayo, debe ser porque es demasiado intenso que hasta seca un papayo. Entonces, me causaba risa este refrán porque me hacía pensar que uno tiene que saber, ¿cierto?, de dónde procede algo, por qué pasó algo, y qué mejor que nosotros mismos investiguemos, ¿sí? Es bueno escuchar lo que otros dicen, claro, porque aprendemos, y más si son de personas que tienen conocimiento, pero tan chévere es que nosotros mismos podamos conocer la historia de las cosas. Así es que me di la tarea de averiguar ¿qué había sucedido en Josué capítulo 9? Como es un capítulo largo, no se los voy a leer todo, pero en Josué capítulo 9 aconteció algo que trascendió y que afectó a muchas personas. Entonces, de ahí nace el título, Decide hoy y cosecharás mañana. Resulta que Josué había ganado muchas batallas y existían unas personas que eran los gabaonitas de Gabaón, y esas personas vivían cerca de Josué y del pueblo de Israel. Pues resulta que al escuchar que Josué y los israelitas habían vencido a todos los que estaban a su alrededor, pues ellos sintieron miedo, ¿verdad? Entonces resulta que esos reyes de Canaán decidieron unirse para pelear contra Israel. Pero los gabaonitas decidieron hacer algo diferente, pero yo encontraba que estos gabaonitas eran como tremendos, así es que viendo la situación, ellos dijeron, vamos a hacer esta estrategia, y la estrategia que ellos hicieron fue engañar a Josué y a los israelitas, porque ellos se dieron cuenta que era un pueblo muy fuerte que los podía vencer, así es que ellos se pusieron ropa vieja, rota, y llevaron pan seco y vino en recipientes viejos para que pareciera que venían de muy lejos, ¿sí? Y cuando llegaron al campamento de los israelitas, ellos se presentaron allí y dijeron que venían de un país muy lejos y que querían hacer un tratado de paz con los israelitas. ¿Hasta aquí es claro lo que estaba pasando? ¿Sí? Bueno, para los estudiantes vamos a hacer comprensión de lectura. ¿Listo? Todos vamos a estar sumamente pendientes. No, mentiras, no les voy a hacer preguntas, pero quiero que usted se imagine la situación, ¿cierto? Ellos engañaron a Josué y a los israelitas porque eso era mentira. Ellos no venían de lejos, ellos estaban ahí cerca. Y dice Josué 9:14, ahora sí lo voy a leer en la TLA, que los israelitas aceptaron comer de esas provisiones. Y aquí viene una palabra que me pareció interesante, que si aparece en la escritura no es porque sí, es porque Dios quiere hablarnos acerca de eso puntualmente. Luego dice, sin consultar a Dios. Es decir, otras versiones decían, dice que ellos aceptaron comer de esas provisiones. Es decir, ellos le presentaron ese pan viejo y los israelitas se comieron el pan viejo. ¿Por qué lo hicieron? Realmente no lo sé, ¿cierto? ¿Quién come un pan viejo? A lo mejor que tenían una aguapanelita caliente y pues ahí lo ablandaron un poco, pero la historia dice que se comieron
comieron ese pan viejo, en otras palabras, le comieron cuento de la mentira de los gabaonitas. Sí, eso fue lo que pasó. Pero aquí, como les digo, viene algo interesante que dice, sin consultar, ¿a quién? Sin consultar a Dios. Esto es algo para tener en cuenta. Ellos tomaron una decisión sin consultar a Dios. Y dice el versículo 15, fue así como Josué hizo un pacto con los gabaonitas y prometió dejarlos vivir en paz. Así dice la TLA, pero otra versión, la palabra de Dios para todos, decía, él hizo un pacto con ellos de perdonarles la vida y los jefes israelitas juraron hacer lo mismo. ¿Qué ocurrió en ese momento, chicos? Hicieron un pacto con los gabaonitas. Eso fue lo que pasó. Se hizo un pacto, ¿verdad? ¿Basado en qué? En el engaño y en la mentira. Eso fue lo que sucedió. Entonces cuenta la historia que 3 días después, pues los israelitas descubrieron la mentira y pues ya no podían romper el pacto, ya no se podía hacer, porque era serio, es que es un pacto es algo serio. Así que decidieron no pelear con los gabaonitas. Entonces hicieron que los gabaonitas trabajaran para ellos, es decir, los gabaonitas pasaron a ser servidores de Josué y del pueblo de Israel, y la función que ellos tenían era cortar leña y llevar agua. Esa era su función. Eso fue lo que a ellos les pareció, a los israelitas, dado pues el engaño, no iban a ponerse a pelear con ellos, iban a respetar el pacto que habían hecho. Así es que, en otras palabras, pues le perdonaron la vida, pero le dijeron, listo, ustedes nos engañaron, hicimos un pacto, pero ahora ustedes van a servirnos a nosotros. Ahí pues la cosa quedó bien, ¿verdad? Ahora, ¿qué es un pacto? Un pacto es un compromiso, un convenio, un acuerdo, un contrato, una unión y una alianza. ¿Qué es? ¿Cómo? Que es sagrado. Un pacto es algo sagrado, no se puede romper. Y aquí vemos que ellos fueron de palabra con los gabaonitas, respetaron ese pacto. Cuando yo estaba estudiando este tema, lo que saltaba aquí en mis notas era, lamentablemente hicieron un pacto sin consultar a Dios. Y yo me pregunto, ¿será que nos ha pasado a nosotros lo mismo en algún momento en nuestra vida? ¿Hemos hecho cosas sin consultar a Dios? ¿Sí o no? Y leí una frase que me pareció interesante. Dice, no le llames prueba a una decisión que tomaste sin consultar a Dios. Eso no es prueba. Eso se llama, ¿cómo se llama? Consecuencia. ¿Sí? A veces decimos, no, estamos aquí en el desierto, Dios nos está probando. No sea sinvergüenza. Usted está en esa situación porque no consultó al Señor, tomó decisiones sin consultar al Señor. Y esa decisión que ellos tomaron sin consultar a Dios, qué tremendo que afecta a toda una generación, porque pasan 400 años y vamos a ir a 2 de Samuel 21, versículo 1 y 2, y lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Dice así, durante el reinado de David hubo escasez de alimentos por 3 años. David oró al Señor y el Señor le contestó, Saúl y su familia asesina son la causa de esta escasez de alimentos por haber matado a los gabaonitas. Los gabaonitas no eran israelitas sino amoritas, y los israelitas habían prometido no hacerles daño, pero Saúl trató de matarlos debido a los celos que tenía del pueblo de Israel y Judá. El rey David reunió a los gabaonitas y le preguntó, bueno, aquí ¿qué pasó? 400 años después, resulta que un rey llamado Saúl rompió ese pacto que Josué y los israelitas 400 años antes habían hecho con los gabaonitas. Saúl rompió ese pacto. Ya Saúl había muerto, ahora el nuevo rey era David. Y podríamos decir que David estaba cosechando las malas decisiones que había tomado Saúl, porque aquí leemos que hubo ¿qué? Hambre. ¿Por cuánto tiempo hubo hambre? A ver, comprensión de lectura, ¿por cuánto tiempo? 3 años. Perfecto, 3 años. Muy bien, estás muy pendiente, ¿verdad? 3 años
hubo hambruna. ¿A causa de qué? De que se rompió un pacto, ¿verdad? Independientemente que el pacto hubiera sido a base de mentira, para el Señor fue un pacto que el pueblo de Israel hizo y tenía que ser respetado, porque uno no puede jugar con los pactos. Los pactos son sagrados y no podemos jugar con los pactos. Así es que 400 años después, el pueblo de Israel está viviendo las consecuencias de haber roto ese pacto. Aquí el crimen de Saúl no solo fue matar a los gabaonitas, porque él lo hizo, sino también romper ese antiguo e importante pacto que habían hecho. Y aquí es importante que tomemos en cuenta esto. A mí me gustó una frase que leí, que la encontré en Facebook, de la iglesia cristiana Verbo Mañosca de Ecuador, y decía así: hoy eres el fruto de las decisiones que tomaste ayer y mañana serás el fruto de las decisiones que tomes hoy. Por eso son tan importantes las decisiones que tomemos hoy. Y venía a mi mente varias cosas. ¿Qué decisiones nosotros tomamos en la vida? Nosotros podemos tomar la decisión de estudiar, ¿cierto? De escoger una carrera profesional, podemos tomar la decisión de quedarnos solteros o de casarnos, podemos tomar la decisión de casarnos y tener hijos o no tener hijos. Todas esas son decisiones y muchas más, la lista es larguísima. Pero resulta que toda decisión que nosotros tomemos, de eso vamos a tener una cosecha, sea buena o sea mala. Entonces la invitación que yo hoy les hago a cada uno de ustedes y que también me hago a mí de parte del Señor es: pensemos muy bien lo que hoy estamos decidiendo. En estos días estamos preparando un material, vamos a dictar un seminario con mi esposo para solteras, divorciadas, viudas, chicas solteras, bueno, hasta Joel dijo de broma desesperadas, no mentiras, pero vamos a hacer un curso, ¿sí? Vamos a dictar un seminario para las chicas. Y resulta que estudiando este tema, estábamos analizando las causas por las cuales una chica, por ejemplo, no consiga pareja. Y dentro de esas causas se decía que hay personas que dicen: no, Dios para mí es suficiente, yo me voy a quedar soltera, no me voy a casar. Pero ¿qué sucede? Pasan los años, de pronto ya se llegan a los 40, a los 50, a los 60, y esa decisión que en su momento, a lo mejor esa chica cuando tenía 30 años la tomó, ahí es donde se va a dar cuenta lo importante que fue esa decisión que tomó cuando tenía 30 años, porque ella empieza a sentir que, oiga, yo debía haberme casado, ¿sí? Yo debía haber hecho esto, lo otro. Hay decisiones que inmediatamente usted no se da cuenta de las consecuencias, pero esas siempre las vamos a ver a largo plazo. Algunas inmediatamente, pero hay otras a largo plazo y nos va a doler muchísimo el corazón. Por eso hemos querido hacer este seminario, porque lamentablemente hay muchas mujeres hoy en día que no se quieren casar, porque dicen que Dios es suficiente para ellas, pero luego se encuentran viviendo una vida de pecado porque en realidad ahí en el fondo de su corazón querían y anhelaban formar un hogar. Entonces lamentablemente son chicas que a veces están en relaciones tóxicas, relaciones de pecado, ¿sí?, que no era esa la voluntad de Dios. A sus 50, 60 años andan por ahí con un tinieblo, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Resulta que en el momento que tenía que tomar la decisión de pronto de formar un hogar, dijo: no, Dios es suficiente para mí, ¿sí? Ahorita estoy estudiando, estoy haciendo otras cosas, no, hombre, ¿para qué? Pero luego están en relaciones de pecado por no haber hecho las cosas de la manera correcta, ¿sí? Alguien decía... Ahora, esas decisiones la gente las toma pues por el dolor, obviamente, ¿sí? Por el dolor que hay en su corazón, por heridas no sanadas. Entonces, bueno, son muchas las razones, pero para las que vayan a asistir al seminario les vamos a explicar más detalladamente este tema. Así es que es importante las decisiones que nosotros tomemos hoy. Recordaba que en el año 1991, es decir, ¿hace cuántos años? A ver, a los matemáticos. ¿Cuántos? Hace 33 años, recordaba y hacía cuentas, un hombre llamado Frank y una mujer llamada Rosie
decidieron en mayo de 1991 invitar a Jesús a su casa. Y hoy, 33 años después, damos gracias a Dios por esa decisión. ¿Y saben quiénes son ellos? Son mis padres. Y yo le agradezco mucho a Dios por esa decisión que ellos tomaron hace 33 años. Porque eso dio origen a que nosotros con mi hermano pudiéramos seguir ese camino con errores, porque cometimos errores en el camino, claro que sí. Pero fue una bendición conocer a Dios. Dejar que Jesús entrara a mi vida a la edad de 15 años para mí es una gran bendición. Y esto ha traído muy buenos frutos. Tenemos 4 chicos que son nuestros hijos, 2 míos, 2 de mi hermano, que sirven al Señor, que lo aman a Él, y es el resultado de una decisión que en 1991 tomaron mis padres. Entonces las decisiones son sumamente importantes. Por eso tenemos que pensar muy bien qué decisiones estamos tomando hoy. En ese momento mis padres no tenían ni idea que iba a existir una niña llamada Ana María, un niño llamado David, un niño llamado Daniel y un niño llamado Joel. No tenían ni idea. Y lo mejor, una hija llamada Claudia y un hijo llamado Segundo. Ellos no tenían la idea en lo absoluto. Ellos simplemente aceptaron a Jesús, nada más en ese momento. Pero qué decisión tan maravillosa. Por eso si tú estás aquí hoy y has aceptado a Jesús en tu corazón, no es un error, es una bendición que va a trascender a toda una generación. Por eso es importante, importantísimo que tomemos buenas decisiones ahora que tenemos la oportunidad. No después que nos lamentemos, no después que han pasado los años y decimos, ay, si yo ese día que me hablaron del Señor, ese día que escuché esa predicación, hubiera tomado decisiones correctas, mi vida sería diferente. Yo veía como en esas películas de Marvel con el tema del multiverso, ahora eso es falso, ¿cierto? Eso no es cierto. Pero yo veía cómo una realidad puede cambiar. ¿A causa de qué? De una decisión, ¿sí? Veíamos cómo la historia del hombre araña era diferente a la tradicional que nosotros conocíamos, porque en ese multiverso se habían tomado decisiones, alguien había ido al pasado que arreglar lo que había sucedido y eso trastornó otras cosas. Ahora, nosotros no tenemos la oportunidad de volver al pasado, no tenemos ese vehículo que tenían en la película de Volver al Futuro, ¿sí? No tenemos esa opción, ese vehículo que los transportaba al futuro o los llevaba al pasado, no la tenemos. Entonces, como no la tenemos y como la vida es corta, tenemos que tomar decisiones bien hoy. Y tenemos que consultar al Señor antes de tomar una decisión. Decía alguien, no consultar al Señor antes de tomar una decisión es la peor decisión que tú puedes tomar en tu vida. No tener en cuenta al Señor. Fue lo que hizo en ese momento Josué y los israelitas. No consultaron a Dios. Pero leyendo esta historia de 2 de Samuel 21, encontraba también tristemente que aunque David consultó al Señor para preguntarle cuál era la causa de la hambruna de esos 3 años, no esperó la respuesta de Dios. ¿Y por qué digo que no esperó la respuesta del Señor? Porque Dios le dice que es a causa de la familia asesina de Saúl. Pero David no esperó la respuesta, sino que él se fue a los gabaonitas a preguntarles así. Esto fue lo que él les pregunta a los gabaonitas en el versículo 3. Y les preguntó David, ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo reparar el daño del pecado de Israel para que ustedes bendigan al pueblo del Señor? Para mí eso es un error que cometió David. David no tenía por qué preguntarle a los gabaonitas qué les parecía a ellos que debían hacer para solucionar este tema de la hambruna. Está bien que consultó al Señor, pero en mi opinión, él no esperó la respuesta de Dios. ¿Cómo va a ir a preguntarles a los gabaonitas qué quieren ellos?
¿Cómo va a ir a preguntarle a otro ser humano qué quiere usted cuando tenían que ir a Dios y decirle, Señor, ¿tú qué quieres que nosotros hagamos? Listo, la casa de Saúl fue una casa asesina, rompió un pacto, pero ¿qué quieres tú que como pueblo de Israel nosotros hagamos? Yo encontraba que muchas veces nosotros consultamos al Señor y le preguntamos algo a Dios, pero luego salimos a pedirle opinión a la gente. ¿Usted qué opina? A gente que no busca a Dios, a personas que a lo mejor están despistadas en la vida, y muchas veces vemos que aún creyentes están consultando a gente que ni tiene el temor de Dios para tomar decisiones, y esa es una decisión incorrecta. Nosotros tenemos que ir a la presencia de Dios, preguntarle y esperar la respuesta de Él. Ahora, Dios va a usar los diferentes medios para hablarnos, pero esperemos que el Señor sea quien ponga las personas, un mensaje, un libro, para confirmarnos esto. Y si son decisiones importantes en la vida, usted asegúrese. Y aún si necesita pedirle confirmación al Señor, cuando estamos hablando de decisiones sumamente importantes, pídasela al Señor, pero no esté buscando la respuesta en las personas. Las personas nos podemos equivocar. Y muchos de los fracasos en la vida se deben a que buscamos el consejo en el lugar equivocado. Si usted está teniendo una crisis matrimonial, no le pregunte a un divorciado, ¿sí?, que está amargado por su divorcio, ¿qué opina si usted persevera en su hogar, si usted perdona, si usted busca ayuda? No le pregunte a un divorciado amargado, porque ¿qué le va a decir un divorciado amargado? Sepárese. El matrimonio es de lo peor, mire cómo me arruinó a mí la vida. Sea muy sabio a quien usted le pregunta. Recordaba una persona que tenía problemas de alcoholismo, y yo le decía, pero es que ¿cómo hago para dejar este problema? Es que yo no puedo. Entonces yo jocosamente le decía, mire, si usted le va a preguntar al dueño del bar qué hacer para dejar de beber, esa no es la persona correcta. Porque a él lo que le interesa, ¿qué es? Seguirle vendiendo trago a usted. Entonces usted tiene que saber a quién le pregunta. Hay gente egoísta, hay gente envidiosa que quiere ver mal a los demás. Sea sabio a quien le pregunta, ¿sí? A veces nos encontramos teniendo conversaciones como las que tuvo Eva con la serpiente, escuchando la voz equivocada. Escuchemos la voz de Dios. ¿Y cómo podemos escuchar la voz de Dios? Yendo a Él en oración, leyendo su palabra, estudiándola, ¿sí? No poniendo YouTube, porque usted en YouTube encuentra cualquier cantidad de locos, en serio, hablando unas tonterías que dice uno, ¿cómo es posible que alguien hable todas esas bobadas? Y lo peor, que haya gente escuchándolos. Seamos sabios. Yo les cuento algo que me pareció muy gracioso esta semana. Resulta que publican un mensaje que dice así: por favor, ayuden a buscar a esta persona, está perdido en el terminal de Cali, no recuerda quién es, está buscando ayuda, dice que lo único que recuerda es a Jenny, ayúdenle si alguien sabe del paradero de su familia, multiplique esta información por las redes sociales. ¿Y saben de quién correspondía la foto? De Tom Hanks, ¿sí? Esa era la foto. Y ahí sale él así como con cara de como preocupado, como triste. Y le coloco a esa persona, su merced, es el actor de una película. Y yo no sé a cuántas personas se lo había enviado. Así es la gente, por no leer, por no informarse, por no ir a la fuente correcta. Multiplica cosas de las cuales no tiene conocimiento. Por eso uno no puede hablar de cosas que uno no sabe. Usted no sea como un lorito repitiendo lo que otros dicen. Averigüe si eso es cierto. Cuando a mí me envían peticiones de oración, me dicen siempre, mire, es que me llegó esta petición, por favor, compártanla en los grupos. Siempre nos tomamos el trabajo con mi esposo de revisar si eso es cierto o no, porque nos ha pasado que resultó ser mentira. Recuerdo mucho un familiar nuestro que publicó en Facebook
Y publicó este video, unas personas que se ponían las sillas Rimax en la cabeza, estaban peleando, estaban discutiendo y empezaron a ponerse las sillas Rimax en la cabeza al final de una reunión. Y a este primo le pareció muy jocoso decir, él no es cristiano, y decía, miren los cristianos cómo terminan los cultos los domingos, pegándose en la cabeza con las sillas de Rimax, qué espectáculo, y bueno, pues un montón de cosas. Y yo dije, oiga, qué vergüenza, ¿cierto? Que esto haya pasado en una iglesia cristiana. Y nos pusimos con mi esposo a averiguar, pues resulta que eso había pasado hacía muchos años, ¿cierto? En una campaña política por allá en otro país. Pero la gente es muy ignorante a veces, publica cosas que no saben. Y como loros están repitiendo y están multiplicando información falsa. Tenemos que ir a las fuentes correctas y averiguar, no sea que estemos compartiendo la foto de este actor del náufrago, ¿sí? Porque el pobrecito está perdido, sí, estaba perdido, pero en la película del náufrago, ¿sí? Y hay gente haciendo eso, en serio, a mí me dio risa. Y ella con toda la preocupación, toda bonita, por favor compartan esta foto, esta persona está perdida, ella es de otro país, ¿cierto? Ahora, no habría una mala intención de su parte, porque pues ella no vive aquí en Colombia, y como pusieron terminal de transportes de Cali, pero eso pasa a veces por uno desconocer las cosas. Repetimos y repetimos cosas sin informarnos y sobre todo de las fuentes correctas. Así es que dime qué siembras y te diré qué cosechas. Hoy piensa bien aún hasta que vas a almorzar. Te voy a decir por qué. No todo lo que uno ve que es rico nos conviene, no todo. Hay que pensar hasta las decisiones más pequeñas. Ahora, no quiero decir con esto que usted diga, no, voy a entrar en un ayuno de 3 días para saber si debo hoy almorzar. Tampoco, no hay que ser exagerado. Pero sí debemos consultar al Señor, aun cuando sean decisiones que uno considere, no, pero eso no necesito preguntarle al Señor. No, debemos consultar al Señor. Señor, ¿es tu voluntad que yo haga esto? ¿Y cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Mi esposo compartía hace 8 días que la voluntad de Dios tiene 3 ingredientes. ¿Cuáles son? Es buena, agradable y perfecta. Sencillito. Si eso no cumple aquello que yo anhelo, deseo, esos 3 requisitos, de plano usted ya sabe que no es la voluntad del Señor. No lo es. Porque no es algo bueno, no es algo agradable, ni es perfecto. Entonces, sea sabio en el momento de tomar decisiones. Dice Gálatas 6, versículo 7, palabra de Dios para todos, no se engañen ustedes mismos, porque de Dios no se burla nadie. De Dios no se burla nadie. Uno cosecha lo que siembra. Hay gente que hace lo malo y cree que Dios no le está viendo o piensa que no van a haber consecuencias en su vida. Pero son personas ignorantes porque todo lo que nosotros sembramos, bien sea bueno o malo, va a tener cosecha. ¿Qué pasa en la cosecha? ¿Nosotros cosechamos lo mismo que sembramos? ¿En la misma cantidad? Les pregunto. ¿Qué creen ustedes? No. ¿Cómo se cosecha? Se cosecha en abundancia, ¿cierto? Entonces, si fue bueno lo que usted hizo, gloria al Señor. Pero si fue malo lo que usted hizo, tenga temor de eso, ¿sí? Arrepiéntase porque usted está haciendo lo incorrecto. Dice Proverbios 2, versículo 11 y 12 en la TLA, piensa bien antes de actuar y estarás bien protegido. El mal no te alcanzará, ni los malvados podrán contigo. Piensa bien antes de actuar. Y yo hoy le quiero hablar a los jóvenes. Piensen muy bien las decisiones que ustedes toman. Piénselo muy bien, hasta tener una amistad. Hay gente tóxica. Hay personas tóxicas que nos pueden arruinar la vida. Así es que pensemos muy bien de quiénes nos rodeamos, con qué personas hablamos, qué personas dejamos entrar a nuestra vida. Tengamos cuidado, tengamos cuidado. Acá la Biblia nos está diciendo, piensa bien antes de actuar y estarás bien protegido. Continúo con la historia que les estaba leyendo en 2 de Samuel 21. Les estaba contando, ¿cierto? Que el rey David les pregunta a los gabaonitas, ellos qué quieren, ¿cierto? Por haber roto el pacto. Y ellos le responden a David.
Estoy leyendo 2 de Samuel 21, versículo 4. Los gabaonitas le contestaron a David: no hay suficiente oro ni plata para que la familia de Saúl pague por lo que hizo, pero nosotros no tenemos el derecho de matar a nadie en Israel. David dijo: entonces, ¿qué puedo hacer por ustedes? Los gabaonitas respondieron: Saúl hizo planes contra nosotros, trató de destruir a nuestra gente que vivía en la tierra de Israel. Entréganos 7 de los hijos de Saúl, el elegido del Señor, monte del Señor. ¿Qué le respondió David? Dice allí, el rey David dijo: se los entregaré. Qué triste historia. Realmente es una historia muy triste porque no tenían que morir 7 personas, no tenían que hacerlo. Pero ¿por qué murieron estas 7 personas? A causa de que alguien no consultó al Señor primero al hacer ese pacto allí en Josué, ¿sí? Lo que le leí al inicio. No lo consultó al Señor. Luego viene el rey Saúl y no respetó ese pacto. Luego encontramos a David que tampoco consultó al Señor, pero no esperó la respuesta. Yo cuando veo las historias en la Biblia digo, esta es una especulación que hago. A lo mejor si David hubiera escuchado la voz del Señor, el Señor le hubiera dicho: bueno, todo Israel va a hacer ayuno, va a hacer una intercesión, un ayuno desde los más chiquitos hasta los más grandes, como lo hemos visto en otras partes de la Escritura, que cuando el pueblo de Israel se arrepintió, entró en ayuno, ¿cierto? En oración, Dios perdonó el castigo que tenía para ese pueblo. Para mí hubiera sido como eso, y no que tuvieran que morir 7 personas. Y tuvieron que morir 7 personas a causa de personas que no consultaron al Señor. Por eso yo hoy les digo, y de verdad sentía muy fuerte de parte de Dios decirles y recordarles en esta mañana: piensa bien antes de actuar. Piensa bien las decisiones que hoy estás tomando. Piensa bien también algo. Hay decisiones que yo sé que las personas que están acá tienen que tomar y no las han tomado los que nos están escuchando. Y han estado postergando esa decisión. El no tomar una decisión también es pecado. Porque dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Hay cosas que nosotros sabemos que no podemos seguir haciendo. Dios nos ha hablado de manera específica y sé que Dios nos lo está recordando hoy. Y seguimos insistiendo en hacer lo malo. Recuerdo hace muchos años, tal vez tendría, 20 años, y el Señor me habló algo muy específico. No recuerdo la edad exacta que tenía, pero me acuerdo mucho que Él me habló y me dijo: tú has estado en la vida yendo y viniendo. Y me puso este ejemplo, como si el abismo estuviera acá. Y Él me dijo: te la pasas así, vas acá, te devuelves, vas acá, te devuelves, vas acá y te devuelves con las cosas del Señor. ¿Sí? Esa era mi realidad. El Señor me dijo: pero llegará un día en donde no hay regreso, podrás caer al abismo y ya no te puedes devolver. Eso me dio un temor tremendo porque yo entendí que nosotros no podemos jugar con Dios. Sí, no podemos jugar. Hay gente que dice: estoy pecando, yo me voy a arrepentir, la vida hay que vivirla, es sabrosa, es una sola, la vida hay que gozarla, pensando que tiene muchísima vida por delante y no sabemos lo que pueda suceder. La muerte le llega a cualquier persona en cualquier edad. Y hay gente que cree que va a tener la oportunidad de arrepentirse. Y eso para mí fue muy claro en mi vida. Señor, yo no voy a seguir jugando contigo, voy a determinarme a hacer lo correcto, porque yo era así, iba y venía, y el Señor me dijo: acá está el abismo, llegará un momento en donde no vas a tener la oportunidad de regresar. Y a mis 23 años tomé la decisión y le dije al Señor: Señor, yo he escuchado que la gente dice que te deje entrar a su corazón, yo hoy quiero tomar la decisión de que tú entres a mi corazón. Conocí el Evangelio a los 14 años, pero solo hasta los 23 años realmente tomé una decisión
firme, una decisión radical. No ha sido fácil, no es fácil mantenerse, pero de la mano del Señor es posible. Cuando uno se determina a hacer lo correcto, Dios nos respalda, Dios nos ayuda. Todos tenemos luchas, todos los que estamos aquí, en diferentes áreas de nuestra vida. Pero si nosotros le pedimos al Señor su dirección, Él nos la va a dar. Dice Santiago que el que no tenga sabiduría, se la pida a Él y que Él da en abundancia. ¿Sí? Dios no es escaso para darnos la sabiduría que nosotros necesitamos. Así es que la invitación que yo les quiero hacer hoy a cada uno de ustedes es: pensemos muy bien antes de actuar. Pensemos muy bien. ¿Sí? Piensa muy bien si te conviene entrar en ese noviazgo. Piensa muy bien si te conviene esa amistad. Piénsalo muy bien. Piensa muy bien si decidiste que entonces te vas a quedar soltera. Piénsalo muy bien. Porque los años van a pasar y llegará un momento en donde vas a sentir dolor en tu corazón por no haber tomado la decisión correcta. Les digo, el matrimonio es una bendición. Satanás se ha encargado de decir que no lo es. Lamentablemente por los malos ejemplos que hemos visto, pero Dios creó el matrimonio como algo hermoso, maravilloso. Dios creó el sexo dentro del matrimonio como algo precioso. Él fue el que lo creó, ¿sí? No lo crearon los reggaetoneros que cantan basura. Lo creó el Señor para que nos disfrutáramos en pareja dentro del matrimonio. Así es que no nos dejemos creer de las mentiras del diablo, ¿sí? No nos dejemos creer de las mentiras de Satanás. El matrimonio es una bendición. Lamentablemente se ha distorsionado el diseño original de Dios, se distorsionó, pero es la voluntad de Dios que se forme un hogar con un hombre y una mujer. Es la voluntad de Dios que tengamos hijos. Y aquellos que han tomado la decisión de no tener hijos, yo les digo algo: piénsenlo muy bien hoy, porque pronto, más adelante, les va a doler su corazón. Y cuando deseen tener hijos, ya no lo van a poder hacer. Tal vez por su edad, por muchos factores. Y va a venir dolor a su corazón. Y lamentablemente eso pasa como las mujeres que dicen: no me quiero casar. ¿Saben qué pasa? Esa mujer, luego que han pasado los años, se va a amargar. ¿Y saben con quién se amarga? ¿Con quién se amarga esas personas? Con Dios. Y yo les digo, ¿Dios tiene la culpa? No. Fueron sus decisiones. Entonces pensemos muy bien, ¿sí? Que de pronto alguien diga: no, me quiero quedar soltera porque yo le quiero servir al Señor. A esa persona yo le digo: si usted ve un palo de escoba y ve un hombre y le parece igualito, no le corre nada, ¿sí? O sea, usted no siente absolutamente nada, quédese soltera. Pero si usted ve un hombre que ame a Dios, un hombre de ejemplo, y le da cosquillitas acá en el estómago, entonces es que Dios quiere que usted se case. De hecho, el matrimonio es el plan de Dios, es una bendición y lo seguiremos diciendo. Es verdad que hay matrimonios que han fracasado, pero la historia nuestra será diferente porque la estamos escribiendo con la sabiduría del Señor, de la mano de Dios. Así que yo quiero decirle a los jóvenes: vale la pena formar hogares de bendición en el tiempo perfecto de Dios. ¿Sí? En el tiempo perfecto de Dios, porque a veces nos adelantamos a los tiempos y por eso es que hay fracasos. A veces no consultamos a Dios y nosotros tomamos decisiones basadas en nuestras emociones del momento y por eso hay fracasos. Es la voluntad de Dios que formemos hogares de bendición, que tengamos hijos. Esa es su voluntad, fue un mandato bíblico, porque el Señor dijo que nos multipliquemos. Esa es su voluntad. El mundo nos está metiendo la idea ahorita a los jóvenes, a las parejas, de que es mejor vivir en unión libre. Y ahorita hay una palabra súper de moda, perdonen si no la pronuncio correctamente, pero se llama situationship. ¿Sí? ¿La han escuchado? Situationship son el tipo de relaciones en donde hay sexo incluido, caricias, besos, abrazos, ¿sí? En donde hay salidas a cine, en la noche, bueno, en fin. Pero, ¿saben cuál es la característica de este tipo de relaciones? Bajo compromiso. No hay compromiso. Y en esa carrera están corriendo muchas personas. No es la voluntad de Dios. No lo es. No lo es.
Así es que hoy yo los animo, de verdad, todos a los que nos van a escuchar, piensen bien antes de actuar. Y les recuerdo el título: decide hoy y cosecharás mañana. Ojo con lo que estamos sembrando hoy. Seamos sabios, seamos sabios. Y si no tenemos sabiduría, pidámosela al Señor. Hay gente que toma decisiones desde su dolor. Creo que era lo que mi esposo me quería decir, ¿sí, amor? Desde el dolor, ¿cierto? Desde el dolor las personas toman decisiones, pero usted no puede tomar decisiones desde el dolor. La historia de sus papás no va a ser la historia suya. ¿Sí? Usted no puede decir que no se va a casar porque sus papás tuvieron un matrimonio pésimo. Usted no lo puede decir. Joelito me decía que una vez escuchó de alguien y me pareció súper chévere, de dos hermanos que tenían un papá alcohólico. Y resulta que uno no era alcohólico y el otro sí. Entonces le preguntan al que es alcohólico: ¿tú por qué eres alcohólico? Y él dice: porque mi padre era alcohólico. Y al que no era alcohólico le preguntan: ¿tú por qué no eres alcohólico? Y él dijo: porque mi padre era alcohólico. ¿Sí? El papá no fue el que cambió. Él siguió siendo alcohólico. Los que tomaron la decisión fueron los hijos. Cada uno decidió. El uno dijo: voy a seguir el camino de mi papá, pero el otro dijo: no, yo voy a hacer las cosas diferentes. La historia nuestra no va a ser la misma historia de fracaso que a lo mejor algunos hayan visto en sus padres, ¿sí? Nuestra historia va a ser diferente. Va a ser diferente. Alguien decía ayer a mi esposo que hasta yo pensé que tenía hijos. Estuvimos en una consejería ayer. Y esta persona decía: pero yo veo que hay hijos a los cuales les han enseñado las cosas correctas, pero han tomado otros caminos. Y yo le decía: no, lo que bien se enseña no se olvida. Lo que bien se enseña no se olvida, ¿sí? Y por ese temor, eso no nos puede llevar a que no tomemos la decisión, porque no se ha casado, él no se ha casado. Pero ese miedo no lo puede llevar a esa persona a no formar un hogar. Que porque los hijos se les enseña lo correcto y luego se van a torcer. Usted no puede entrar con esos temores. Hay gente que no quiere tener hijos porque dice: en medio de esta sociedad, mire todo lo que está pasando. Esa es la mentira de Satanás. Porque si usted ama al Señor, usted va a enseñarle a sus hijos a amar a Dios. Como lo hicieron Frank y Rosy, con sus defectos, porque no fue perfecto. Pero gloria al Señor por esa maravillosa decisión que ellos tomaron hace 33 años, de que Jesús entrara a nuestra casa. Hoy somos el resultado de esto. Y damos gloria a Dios también por la familia que nos compartió de Jesús. Los bendecimos cada día, porque ellos fueron los instrumentos que el Señor utilizó. Así es que piensa bien antes de actuar. Siento urgencia hoy de decirles eso. No sé cuántas decisiones los que estamos acá vayan a tomar hoy, pero pensemos bien, porque tal vez no se vean las consecuencias hoy, se van a ver más adelante y a lo mejor les va a doler el corazón y no es esa la voluntad de Dios. Para mí este mensaje es un mensaje preventivo, como son los programas de PIP, ¿cierto? De las CPS, de promoción y prevención. Ese es un mensaje PIP de parte del Señor. Piensa bien antes de actuar, piénsalo muy bien. Aquellas que de pronto ya son mamitas solteras, ¿sí? O padres solteros, piensa muy bien a quién vas a escoger, porque tú tienes un hijo, una hija, 2 hijos. Piensa muy bien qué decisiones tomas hoy. Pensémoslo bien, pensémoslo bien. Esta es la invitación que nos hace el Señor. Y yo quiero invitarlos a que nos pongamos rápidamente de pie, vamos a orar. Nos despedimos en este momento de los que se conectan con nosotros en Facebook en esta hora. Muchas bendiciones.